Buenas noches, tutora y compañeros. El enfoque que hablaremos hoy es el enfoque cognitivo. Los integrantes somos Ana Sofía Rendón, Diana Carolina Nao, José David Franco, Karen González y Sebastián Arana. Iniciamos con el objeto de estudio. El objeto de estudio del enfoque cognitivo es la cognición humana, es decir, son los procesos mentales mediante los cuales las personas perciben, interpretan y almacenan la información que tenemos como en el entorno. A diferencia de otros enfoques, estos se centran que son en la conducta. El cognitivismo estudia lo que ocurre dentro de la mente entre el estímulo y la respuesta. Los principales procesos cognitivos son la atención. Para este tenemos un ejemplo como que cuando un profesor entra y no saluda, dos personas van a pensar, uno está enojado y le genera ansiedad, o segundo, la otra persona va a pensar como que no, está distraído y le va a generar tranquilidad. Segundo es la memoria. Un estudiante estudia leyendo en voz alta y tomando apuntes. Esto mejora la codificación y recupera la información. Tercero, el pensamiento. Una persona que no consigue empleo, de una va a pensar como que soy un fracaso, no soy bueno para nada. Entonces, eso le va a traer tristeza y desmotivación. Como cuarto está el lenguaje. Dos personas que reciben una crítica, uno la va a recibir como de forma positiva y otro la va a recibir de forma negativa. En resolución de problemas, tenemos un niño, digamos, que no estudia para un examen, va a buscar la forma, ya sea estudiando con notas, viendo un video o tomando apuntes o estudiando con algún compañerito. Y para el juicio y toma de decisiones sería como alguien que vaya a elegir una carrera universitaria, va a ver qué es lo que le gusta, para qué es bueno y también va a pensar mucho en las oportunidades laborales que puede tener. Entre los conceptos teóricos y disciplinares, cabe anotar que en el año de 1950 aproximadamente y 1980 se hace lo que es la revolución cognitiva y dentro de ella se crea lo que es la psicología cognitiva. Y bueno, vamos a hablar sobre los conceptos teóricos. Primero está el procesamiento de la información, que tiene que ver con todo lo que el cerebro codifica. En este caso sería lo que recoge, lo que almacena y lo que memoriza y guarda dentro de la memoria, dentro del cerebro. Están los esquemas cognitivos, que son los que el cerebro coge estructuras, coge imágenes, coge información y la relaciona con lo que va pensando. La teoría de la carga cognitiva es la carga mental que tienen las personas o el cerebro a raíz de que ingresa la información y cómo ésta afecta o beneficia dentro del aprendizaje. También tenemos la metáfora o teoría computacional. Esta funciona o se relaciona de acuerdo a, digamos, un computador o una máquina en donde se están dos sistemas, tanto el hardware como el software. ¿Cómo funciona esto? Quiere decir que ingresa y sale la información y cómo se va modificando la conducta de acuerdo a ello. En los conceptos disciplinarios tenemos la neurociencia cognitiva, la psicología cognitivo-conductual, las cuales las tres estudian los procesos mentales. Los postulados y las premisas. Está hablando que en primer caso tenemos como procesador de la información que el ser humano en sí pues tiene muchos procesos en los que adquiere información y eso se puede comparar como cuando prendes un ordenador o ejecutas un programa que hay muchos procesos anteriormente. Un ejemplo de esto con el ser humano sería la memoria, en el que la memoria pues primero recibimos la información, luego se codifica, se almacena y por último se envía. El segundo postulado sería la forma en que pensamos influye en lo que sentimos y en cómo actuamos. Es decir, no todos los conflictos emocionales y todas las conductas tienen que ser referentes de los sucesos. En teoría, realmente las ideas o nuestras creencias son influidas en lo que podría suceder. Albert Ellis decía que los hombres no odian las cosas, sino que odian las ideas que tienen de las cosas. El tercer postulado sería la independencia funcional, es decir, todas las funciones mentales, como por ejemplo la memoria o el racionamiento, se pueden estudiar de manera autónoma de la neurofisiología. En este caso es porque manejan una regla cognitiva completamente independiente de la materia o el cerebro.
Para las premisas podemos hablar del sujeto, es un procesador activo, es decir, nosotros como sujetos realmente no somos un espejo que simplemente refleja la información, sino que nosotros la analizamos, la codificamos. Un ejemplo de eso sería, por ejemplo, cuando miramos a algún lugar, por ejemplo, y enfocamos un objeto entre varias cosas. El ser humano cuando mira da un sentido a las cosas, es decir, nosotros no miramos solo luces o sombras, sino que le damos un sentido a eso. La tercera premisa sería la analogía de la computadora. Básicamente es hablar sobre un software y un hardware. El ser humano tiene un software que son sus ideas, sus planes, sus pensamientos, y su hardware sería realmente el cerebro y el sistema nervioso. Por último, nuestra mente no debe procesar toda la información al mismo tiempo. Es decir, que manejamos limitantes en nuestro cerebro. No tenemos la capacidad para llegar, por ejemplo, con la memoria corta, que en teoría serían 7 unidades o 7 objetos para ver, para recordar, perdón, 7 personas, sino que ese sería como nuestro límite. Las limitaciones o críticas del enfoque cognitivo. Entre ellas tenemos la reducción del comportamiento a procesos mentales internos, debido a que el enfoque cognitivo se centra directamente en lo que ocurre en la mente, como si el cerebro fuera un computador. Esto puede dejar de lado o ignorar factores emocionales, sociales y culturales que son importantes para el comportamiento humano. Tenemos también la atención al contexto social y cultural. Muchas teorías cognitivas se desarrollaron en contextos específicos y con muestras limitadas, lo que no siempre se adapta de manera correcta a otras culturas o contextos. Tenemos la dificultad para observar los procesos mentales. Debido a que estos no se pueden observar directamente, es necesario determinarlos a partir del comportamiento de los seres humanos, lo que puede generar interpretaciones imprecisas. Y por último, tenemos las analogías con computadores, donde se compara la mente humana con un computador que procesa información, lo que no captura toda la complejidad del ser humano, ya que también tenemos creatividad o el tema de la conciencia. De intervención. En la psicología cognitiva, la educación al paciente es primordial para tener unos mayores efectos a largo plazo y que tenga un rol activo dentro de la terapia cognitiva. En ese caso, la psicoeducación lo que hace es brindarle al paciente cómo se va a abordar su patología, qué es su patología, qué causas la derivó y cómo se debe abordar y qué factores la mantienen. En los registros de pensamiento es modular esos pensamientos negativos por positivos. En las técnicas de regulación emocional es cambiar esas emociones y pensamientos irreales y desequilibrados que existen por pensamientos y emociones más reales y equilibrados para afrontar esas emociones de una manera más saludable. En las técnicas de habilidades sociales es brindarle al paciente cómo debe comportarse en diferentes escenarios sociales para que tenga unas mejores habilidades y una mayor, digamos, como aceptación, por decirlo así. Y en las técnicas de exposición es cómo el paciente se va a ir exponiendo gradualmente a esos estímulos que han causado fobias o miedos para que las vaya evitando. Entonces, de eso se trata las técnicas de intervención y hay muchísimas otras más, pero estas son las principales. Con esta información daríamos por finalizada la exposición sobre el enfoque cognitivo. Muchas gracias.